¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a tratar de responder esta pregunta que me han hecho. Y yo sé que muchos de ustedes también pues se hicieron esta pregunta hace mucho tiempo o están pensando en ella. Inclusive yo pues me hice esa pregunta. La pregunta es la siguiente y la pone por aquí Edgar Arroyo. Este video va dedicado para ti, Edgar. ¿Por qué las quads no son tan rápidas como las motocicletas? En este video vamos a tratar de explicar por qué si un cuatrimoto, ya sea un cuatrimoto deportivo o utilitario, teniendo una cilindrada igual o a veces mucho mayor como lo viene siendo el Can-Am Renegade 1000 con motocicletas deportivas o touring, llegan a alcanzar mayor velocidad esas motocicletas que los cuatrimotos. Así que si te interesa saber por qué, no te pierdas este video. Y si también tú tienes por ahí alguna respuesta, es bueno comentar en la caja de comentarios, porque así este canal se hace más fuerte y todos aprendemos más. Así que bueno, gente, vamos a empezar con este video. Sabemos que hay motos y cuatrimotos para diferentes usos. Motos de viaje, motos deportivas, motos para la tierra, para el enduro. Y en las especificaciones o en la ficha técnica podemos ver con mayor detalle por qué un quad o una ATV no alcanza velocidades tan altas, aún teniendo una cilindrada igual o mayor a la de las motos de calle. El que un motor tenga más centímetros cúbicos no significa que será más veloz que una de menor cilindrada. Un ejemplo muy bueno lo vemos en una moto Harley Davidson de 1800 centímetros cúbicos que no le gana en velocidad a una Yamaha R1 de 1000 centímetros cúbicos. La Harley puede tener una velocidad punta de 220 kilómetros por hora y la Yamaha R1 una velocidad punta de 300 kilómetros por hora, que obviamente alcanzará mucho más rápido. Los factores que ayudan a una velocidad muy alta son o pueden ser los caballos de potencia, o sea, buenos caballos de potencia, buen torque, una buena relación de compresión, buenas RPMs, o sea, altas RPMs, un diámetro de carrera más corto, no tan largo, eh, y también, pues obviamente, el peso de la moto o del cuatrimoto, ¿sí? Entre otras muchas cosas, pero estamos poniendo así que lo más básico, ¿no? Lo que aparece en la ficha técnica. Los ingenieros, se puede decir que juegan con estos parámetros para dar más fiabilidad, para que tu motor, o sea, para que tú te sientas seguro y te inspires seguridad y confianza de que el motor va a generar esa potencia y no se va a romper. En la fabricación de estos motores puede que se busque pues unos caballos de potencia o un torque tal vez a la par o tal vez más potencia o más torque. Todo dependerá, como menciono, para qué será utilizado el motor o la moto o el cuatrimoto. Bien, vamos a hacer una gráfica para entender con mayor facilidad cómo es que una moto de menor cilindrada o de una cilindrada igual puede ganar a velocidad a un cuatrimoto. Pero antes vamos a poner cómo es que afecta que los caballos de fuerza, el torque, la relación de compresión, el diámetro de carrera, todo esto, cómo afecta a esta velocidad. Para esto vamos a leer esto, lo siguiente. Caballos de potencia. ¿Qué son los caballos de potencia? Pues en pocas palabras, pues es la explosión, ¿sí? Es la mezcla de aire y combustible que hace explosión dentro del cilindro. Y pues obviamente aquí pues va de la mano lo que viene siendo el régimen de giro, el tamaño del cilindro, la presión de admisión y todo eso. ¿Sí? Pero en pocas palabras pues es la explosión de la mezcla de aire y combustible para generar lo que viene siendo la potencia. El torque en el motor es aplicado en la biela del pistón y el eje de rotación del cigüeñal. Fuerza giratoria que produce el motor para mover un vehículo a sus pasajeros o algo que vayas a remolcar. Para identificar los caballos de fuerza en la ficha técnica y el torque,
Pues los caballos de fuerza los vas a encontrar con HP, que son horsepower, o muchos les dicen caballos de fuerza, pero creo que lo correcto es caballos de potencia. También lo encuentras como CB, caballos de vapor, y el torque lo vas a encontrar como NM, newtons metro o libras pie de torque. Entonces eso es con lo que viene siendo los caballos de potencia y lo que viene siendo el torque. Relación de compresión. Podemos entender que es el volumen desplazado dentro del cilindro. Aquí también tenemos el volumen libre, el que está por encima del punto muerto superior. El volumen libre es el espacio disponible para la cámara de combustión. Aquí hay una pequeña representación, se puede decir que de dos cilindros, y dentro de esos cilindros pues ya está acomodado una relación de compresión 6:1 y otro con una relación de compresión de 10:1. Entre mayor sea el primer volumen, o sea el primer número, y menor el segundo volumen, mayor la relación de compresión y mayor la potencia del motor. Diámetro de carrera. El diámetro de carrera pues es el diámetro del pistón por el recorrido que hace el pistón dentro del cilindro desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Cuando la carrera es más corta, mayor RPM. Cuando la carrera es más larga, menor RPMs. Y eso lo vemos mucho pues en los quad, que no tienen pues una carrera tan corta, a diferencia de las motos deportivas. Bien, otro ejemplo, pero ahora sí poniendo un quad contra una motocicleta. Una Yamaha R6 de 599 centímetros cúbicos, 4 cilindros, tiene 116 caballos de potencia a 14.500 RPM. Por lo tanto, el motor tiene más potencia y alarga más por sus altas RPM. A diferencia del Raptor 700 de 686 centímetros cúbicos, que como vemos tiene mayor cilindrada. Este motor cuenta con un cilindro, pero solamente 46 caballos de potencia, a 5.900 RPM. Vemos una gran diferencia en potencia y en las RPM. El Raptor 700 está diseñado para los senderos donde las altas velocidades no es lo que se busca. Me refiero a altas velocidades como 200 km por hora o 300 km por hora. 125 km por hora, que es la velocidad punta del Raptor para los senderos y las rutas en caminos complicados, está muy bien, a mi parecer. Más que velocidad, creo que aquí se busca torque, fuerza, la fiabilidad del motor en los trabajos muy demandantes que conlleva pues todos estos cuatrimotos deportivos o los cuatrimotos utilitarios. Al contrario de la R6, aquí buscamos velocidad, una buena velocidad, ¿sí? 250, 300 kilómetros por hora, tal vez sacrificando un poco de torque y consumo de combustible. Bien amigos, aquí tenemos la gráfica. De este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que viene siendo la potencia y del lado derecho lo que viene siendo el torque. La potencia la vamos a representar con HP, horsepower o caballos de potencia, y el torque con newtons metro. En la parte baja tenemos las revoluciones por minuto de 1000 en 1000. No aparece el 1 porque ya saben que los motores pues necesitan el ralenti, estar en ese rango entre 1000, 1200, tal vez un poco más de RPMs para mantener el motor estable, ¿no? Entonces, comenzamos con la Yamaha R6. La Yamaha R6 dice que tiene, que alcanza 116 caballos de potencia a las 14.500 RPM. Por lo tanto, 14.500 a 116 de este lado y hasta las 14.500. Por aquí más o menos, ¿sí? Aquí. Entonces, tenemos que subirá la curva y cuando llegue aquí a los 116 caballos de potencia, a las 14.500, entonces irá decayendo. Esa es la primera curva. Ahora, la segunda curva, el torque de la R6
son 65.7 newtons metro a 10.500 RPM. Entonces, seguimos otra vez desde acá y parará aquí. O sea, ya nos irá hasta arriba. ¿Sí? Comenzamos y cuando llegue a las 10.500 irá decayendo. Por eso se tiene entendido que es mayor, ¿sí? Mayor las RPMs y mayor potencia en la R6 que en un cuatrimoto quad como el Yamaha Raptor 700. Ahora ponemos al Yamaha Raptor 700. Comenzamos desde aquí abajo otra vez, pero a diferencia del R6, el Yamaha Raptor tiene solamente 46 caballos de potencia a las 5900, por aquí más o menos. ¿Sí? Entonces subirá los caballos de potencia y cuando llegue aquí irá decayendo. ¿Sí? Por la parte del torque, sí tiene más torque lo que viene siendo el Yamaha Raptor. Tiene 55 Nm a las 4500. Esto le favorece un poco al Raptor porque alcanza el torque mucho más rápido. A los 55 Nm, que es por aquí más o menos, algo por aquí así sería, por aquí. Vamos a hacerlo con el plumón negro para que se vea. Entonces subiría y llegando a los 4500 aquí, 4500 y 55 Nm, aquí caería la curva. ¿Sí? Como ven, es mucha la diferencia entre el Raptor y lo que viene siendo la R6. R6, Raptor. Ahora tenemos lo que viene siendo una R3, menor cilindrada, y vemos que tiene 41 caballos de potencia a las 10.700. ¿Sí? Por aquí más o menos 41 a las 10.750 ¿qué? 50 RPM hasta acá. Y tiene un torque de 29.6 Nm de este lado. 29 es muy poco, muy poco. Torque a las 9000. Entonces 29 sería por aquí a las 9000, por aquí más o menos. ¿Sí? Entonces la R3 con menor cilindrada llegaría a su potencia máxima hasta aquí y luego decaería. Y el torque de la R3, igual salimos desde acá y llegaría aquí y aquí decaería, ¿no? O sea, aquí me levanté mucho en la curva de este lado. Tendría que ser algo más o menos aquí y luego caería así. Como ven, tenemos más RPMs en lo que viene siendo la R3 que en el Raptor 700. A pesar de que tiene menos cilindrada, alarga más las RPMs. Por lo tanto, la R6 alcanzará pues mayor velocidad. ¿Qué velocidad alcanzará la R6? La velocidad máxima de la R6 son 170 kilómetros por hora. ¿Sí? 170. El Raptor alcanza 125 kilómetros por hora. Es el azul, pero ya se borró. 125 kilómetros y ni se diga de la R6. Alcanzará tal vez los 280 o 290 kilómetros por hora. Por ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí es donde en la gráfica, donde se ve por qué los quads no llegan a altas velocidades. ¿Sí? Les faltan RPMs, ¿sí? Les falta lo que viene siendo el diámetro de carrera más corto, una mayor relación de compresión, mayor caballos de potencia. ¿Se puede incrementar la potencia en el Raptor? ¿Se puede incrementar? Sí se puede. Pero si quieren eso lo podemos hacer en otro video. De momento tenemos esto, ¿sí? Va subiendo las RPMs aquí y el Raptor 700 cuando alcanza pues su mayor totalidad de RPMs, que son 5900, llega hasta 125. De ahí ya no tiene más potencia, por eso ya no va a dar más.
no tiene más potencia, llega a las 5900 y ahí queda. Limitado, limitado, limitado. Y sí se puede tener más potencia, combustible, aire, más explosiones, o sea, una explosión. ¿Qué se necesita? Modificaciones. Les digo, si quieren otro video, lo podemos hacer. De mientras, pues aquí tenemos pues ya graficado cómo afecta esos parámetros a los motores. Amigos, espero que se haya entendido lo que he tratado de explicar, de por qué los quads no son tan rápidos como las motocicletas. Si te ha gustado este video, suscríbete. ¿Por qué? Porque es gratis y así aprendemos todos. No se olvide darle like, compartir para que llegue mucha más gente y activar la campana para que cuando subamos un nuevo video, pues esté ahí rápidamente en tu pantalla. Gente, me despido, que anden chido, nos estamos viendo hasta la próxima con mejores videos. Chao.